Esperanza Aguirre, su mentora, fue la impulsora de la enseñanza en lenguas cooficiales en Madrid. Entonces no entiendo el numerito levantarse e irse porque alguien abre en vasco, en catalán o en galego. El gobierno aún no ha explicado ni ha dado una fecha de cuándo va a explicar qué ha pasado de una situación también gravísima que se dio en España, que fue un apagón. País Vasco y Navarra pues están siendo dos de las comunidades más ricas, están siendo financiadas por el resto de España. A nivel de financiación, que es lo que está detrás, es lo que Cataluña quiere copiar, el modelo vasco. En el momento en el que vea la posibilidad de que presentando elecciones puede volver a renovar otros 4 años, entonces sí que te volverá a activar la posibilidad de hacer un presupuesto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos de nuevo. Esto, como ustedes saben, es La Plaza, el podcast, el vídeo, lo que ustedes quieran, que está producido por el grupo Economía Digital. Y nosotros lo que hacemos cada semana, más o menos, es darle la vuelta a la actualidad más inmediata, lo que ha venido ocurriendo y lo que creemos que puede ocurrir a partir de ese análisis durante los próximos días o horas, ya que quizá día sea muy aventurado tan largo plazo para la velocidad con que se produce la actualidad informativa en estos momentos. Vamos a empezar por lo que está ocurriendo en Pedralbes, en Barcelona, si no estoy equivocado. En el momento en que grabamos este episodio de La Plaza se está produciendo la conferencia de presidentes. Entiendo que se referirá a presidentes autonómicos. Entiendo que será una conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno español. Lo digo porque si no, así, sin más, confederación de presidentes o conferencia de presidentes, cualquier día se puede presentar el señor Laporta o el señor Florentino Pérez y reclamar su derecho a estar ahí. No, más allá de esta butad, uno se pregunta el sentido que puede tener convocar una conferencia de presidentes y cuáles son los objetivos que cada uno de los convocantes pueden esperar conseguir en esta conferencia. Con un diálogo institucional absolutamente roto, no parece que la conferencia de presidentes autonómicos sea un marco para que ese diálogo se recupere. Con una manifestación convocada a menos de 48 horas, si no estoy equivocado, en Madrid, para denunciar los ataques a la democracia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin más diálogo que ese, no parece que podamos esperar grandes cosas de una conferencia de presidentes. Una conferencia que, por no tener, hasta hace apenas 48 horas, no tenía un orden del día claro y establecido. Se hablaba de que quizá se pondría sobre la mesa el tema de la vivienda, se hablaba de, no sé, pero no había claramente un orden del día presentado a los participantes en esa conferencia con la suficiente antelación como para que esa reunión pudiera ser fructífera. Vamos, así es que casi no se convocan ni las escaleras ni las reuniones de vecinos de mi comunidad, al menos, con esa precipitación. Pero a pesar de eso, y bajo el rimbombante título de conferencia de presidentes, se ha convocado, han asistido, yo creo que estaban, si no recuerdo mal, o están todos reunidos, y ha dado pues para lo que ha dado, hasta ahora, al menos, para visualizar una serie de encontronazos y, en definitiva, para seguir haciendo, de alguna manera, ficción. Encontronazos entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la ministra de Sanidad, Mónica García. Encontronazos, yo creo que previsibles, ¿no? No se pueden dar dos besos cuando le estás acusando en la comunidad, como le acusó una diputada de Más Madrid, partido a la que pertenece la ministra de Sanidad, Mónica García, de haber firmado la sentencia de muerte de no sé cuántos abuelos y personas mayores de la comunidad. Esas palabras tan bestiales, impropias de una persona, y no digo ya de un diputado, aunque sea autonómico, pues cuando no han sido corregidas es difícil aceptar que después te den dos besos como si aquí no ha pasado nada y pelillos a la mar. Encontronazos entre Diana Morán y Carlos Mazón, evidentemente. Encontronazos más soterrados entre García Paje y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y hasta ahora lo que nos queda, más allá de estos efectos visuales, de estos fuegos artificiales, nos queda una polémica igualmente artificial
tengo la sensación sobre el uso o no del catalán y del euskera en la conferencia de presidentes. El uso del euskera ha provocado que, cumpliendo su promesa a medias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya levantado de la conferencia de presidentes y la haya abandonado. No hay otros problemas que tratar en España en estos momentos, más que el tema de los idiomas o de las lenguas cooficiales. ¿Es eso lo que puede justificar o ese va a ser el resumen final de la conferencia de presidentes? Para eso vale el Estado autonómico que tenemos. Bueno, ustedes dense sus respuestas. Yo voy a intentar aportar algunas, al menos la de nuestros invitados, y de otras cosas que habrá que ir hablando también. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquitín de nuestro libro, no del de Leire. Nosotros hacemos también un libro, no sé si de investigación, si investigamos mucho o poco, pero sí vamos a hablar de nuestro libro porque aún tenemos reciente la no conferencia, sino los ecos del premio Women Value que cada año concede la revista Inversión, el Grupo Economía Digital, y que anoche se celebraron en CaixaForum, en el que se destacó la labor de unas personas, unas mujeres líderes en el campo de las finanzas. Eso se celebró anoche en una fiesta. Ese es nuestro libro, o por lo menos el último capítulo del libro que está escribiendo el Grupo Economía Digital, y de eso también vamos a hablar. Nuestros invitados hoy, ya conocen ustedes, Ismael García Villarejo. Buenas, Juan, ¿qué tal? Bernat García. Hola, ¿qué tal? Y desde Valencia, ¿no? Julián Larraz, delegado del Grupo Economía Digital en la Comunidad Valenciana. Julián, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tardes o noches, como decías al principio, ¿no? Según cuando nos oigan. Exacto, perfecto. Muy bien. Me alegra que haga usted esa matización. Pues Julián Larraz, Ismael García Villarejo, a Bernat García, un servidor, a los mandos César Pérez, a las redes y a otras cosas Gina Neira, y con todos ustedes pues vamos a empezar a desarrollar el guión, el último capítulo de nuestro libro, que va a ser este episodio de La Plaza. Empezamos. Pues vamos a empezar. He hecho una especie de resumen muy superficial sobre algo que me da la sensación de que va a quedar bastante superfluo, que es la conferencia de presidentes, pero no sé si vosotros tenéis algo más que añadir. Espero que sí, por supuesto. Y no solamente tenéis que añadir algo más, sino que deis una perspectiva más completa, más profunda de lo que yo con esas pinceladas he intentado de resumir. Conferencia de presidentes, yo quiero que nos planteemos entre todos, más allá de estos hechos, su utilidad, o sea, qué objetivo puede tener, puede perseguir esta conferencia de presidentes, qué rédito esperan sacar los convocantes o las personas que estás allí de hecho, y sobre todo qué sentido puede tener en la institucionalidad española, ¿no? ¿Tiene sentido la conferencia de presidentes? ¿No tiene sentido? ¿No lo podemos ahorrar también, todo ese despliegue? ¿No nos lo podemos ahorrar? ¿Es necesario? Son esas reflexiones las que espero, y otras que se os ocurran, de vosotros. ¿Empezamos, Bernat? Sí, yo creo que sobre el papel la conferencia de presidentes tiene muchísimo sentido. Vivimos en un estado federal o casi confederal, donde los presidentes autonómicos son la máxima representación del Estado en las comunidades autónomas, que tienen una delegación de competencias sin igual en los países desarrollados. Entonces, un foro donde anualmente se junten el presidente del gobierno y los presidentes autonómicos para pactar una serie de medidas o para avanzar en una serie de iniciativas que necesitan necesariamente el concurso de las comunidades autónomas, como puede ser la ley de vivienda, pues o las políticas de vivienda, porque como se ha visto cuando se ha intentado promover desde el Congreso de los Diputados iniciativas en esa dirección, se ha visto que las comunidades autónomas tenían competencias que deberían ser desplegadas también para cumplir al 100% todo lo que eran los proyectos. Es decir, se necesita ese concurso con las comunidades autónomas. Sobre el papel es una idea fantástica. Sobre la realidad demuestra pues que en este país las ideas fantásticas pues hace tiempo que se fueron por el garete, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un institucionalismo absolutamente
decadente, donde se han volado todos los puentes, donde los foros multilaterales que sirven a tal causa, como la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y otros instrumentos sectoriales, pues no sirven absolutamente de nada desde hace mucho tiempo, por el clima de polarización, naturalmente, en el que vivimos, porque la política autonómica se confunde con la política estatal y los políticos nacionales hacen la oposición a políticos autonómicos y los políticos autonómicos hacen la oposición a los políticos nacionales, y entonces, pues en este sentido, como tú decías antes, pues el año pasado no se llevó orden del día, este año se ha llevado uno como, para que no me digan nada, pues hago un papelito con 14 puntos y tal, pero sabiendo que todo lo que se va a desarrollar hoy, pues tiene el efecto de, pues podría ser un programa de televisión española, de la familia de la tele, de cualquier cosa de estas, porque básicamente es espectáculo y es buscar el escándalo, en el que pues ha jugado maravillosamente bien Ayuso y Mónica García, pues montando un poco el show, la verdad. Yo creo que no es nada constructivo, naturalmente, levantarse de una sesión como la Conferencia de Presidentes porque alguien esté hablando en euskera, me parece que es innecesario, pero también es verdad que hemos llegado a esto porque toda la política a nivel nacional es esto, es el show, ¿no? Entonces, bueno, esta conferencia de presidentes no servirá de nada, como no ha servido de nada ninguna de las anteriores conferencias de presidentes, y bueno, lo que queda por ver es nada, es una galería de fotografías y encontronazos que pasarán pues a la historia por ser bastante ridículas, ¿no? Julián. Sí, yo creo que la conferencia de presidentes es un elemento necesario porque debería ser un elemento anticrispación para marcar agenda política. Es decir, normalmente a estas reuniones se debería venir trabajado, no con el orden del día anunciado 2 días antes, sino con un mes de antelación para poder llegar a acuerdos. Y el objetivo de una conferencia de presidentes sería, en un país como España, en el que es muy complicado que todos los presidentes autonómicos sean del mismo color político que el presidente del gobierno, haya un elemento obligado de reunión cada 6 meses en el que se llegue a acuerdo en algo, por lo menos en las temáticas, por lo menos en los aspectos que se tienen que abordar, ¿no? Hay un aspecto que preocupa especialmente a la Comunidad Valenciana y a Andalucía también, como es el tema de la infrafinanciación, pues es un espacio en la Conferencia de Presidentes para exponer las diferentes sensibilidades y poder llegar a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la realidad de la Conferencia de Presidentes? Pues que tuvo un uso muy intensivo en la época del COVID, en la que se mostró necesario el hecho de que hubiera acuerdos en ese sentido en decisiones que se tomaron, pero en la última se tuvo que recurrir a los juzgados para poder celebrarla por parte del PP, fue el que lo recurrió, y aquí 2 días antes de poder impugnar el que no se puedan poner los puntos del día que quería el Partido Popular, pues desde el PSOE decidieron el poder incluirlos en una reunión que va a ser vacía, porque se ha olvidado la fase más fundamental de la reunión de la Conferencia de Presidentes, que no es el paripé, la foto que tiene la propia reunión, sino todo el trabajo previo en pro de llegar a algún acuerdo en cualquier tema, porque prácticamente cualquiera de los que hay sería interesante. ¿Acaso no es interesante llegar a un acuerdo en materia de inmigración, por ejemplo, en materia de vivienda, en materia de financiación, en materia de recursos hídricos? Es decir, hay muchos aspectos que cualquiera de ellos, el llevarlos a la agenda política, sería relevantes y con trascendencias relevantes al tejido económico. Por lo tanto, es una herramienta útil que cada 6 meses se tenga que utilizar y en este ejemplo tenemos, bueno, pues yo creo que la perfección de lo que no se tiene que hacer. ¿Cómo queda esto? Es que todo esto es el Senado, que tiene también, ¿no? A ver, sobre la teoría, debería... Era una reconversión que se quería hacer del Senado, que nunca se llegó a... En teoría, ese era el papel del Senado, como nunca se ha llegado a sustanciar, como dices, pues tal, pero es que no creo que un foro, particularmente y además siempre han servido para mayor gloria de alguien, en este caso se organizó para mayor gloria de Salvador Illa,
Un poco también la Generalitat pretendía con esta conferencia de presidentes autonómicos simbolizar que ya no iban a montar el numerito, porque siempre hay alguien montando el numerito. Este año ha sido Ayuso, que se ha pasado 3 pueblos, A Isabel Díaz Ayuso solo le quiero recordar que Esperanza Aguirre, su mentora, fue la impulsora de la enseñanza en lenguas cooficiales en Madrid en las escuelas públicas. Entonces no entiendo el numerito de levantarse e irse porque alguien abre en vasco, en catalán o en galego, si me apuráis. Pero anteriormente quien montaba el numerito eran los presidentes independentistas de Cataluña durante muchos años, que se negaban a ir, como tampoco querían ir a la conferencia sobre financiación autonómica. Entonces así es complicado que se pueda conseguir algún acuerdo real, que se pueda hacer política real. Las conferencias de presidentes autonómicas solo sirven, y esta es un ejemplo evidente de ello, para que la ciudadanía, los votantes, se alejen cada vez más de la política. Y en una semana en la que particularmente yo creo que todos estamos muy lejos. Cualquier persona sensata está muy lejos de lo que es la política hoy en día. Entonces, para mí es un acto institucional, si quieres, que sirve un poco para consolidar una brecha absoluta entre lo que son los políticos hoy en día y lo que somos los votantes o los ciudadanos del común, ¿no? Así que pues no espero absolutamente nada más que numeritos y mucha desafección política como resultado de esto. Yo creo que precisamente no es un acto institucional, es un acto, no sé si decía Bernat, más propio de la familia de la tele, ¿no? Es decir, citaba a Bernat, yo creo que es uno de los temas que se va a abordar, el tema de la política de vivienda. Todo el mundo señala que es uno de los grandes problemas que tiene este país. Es un tema donde las competencias están repartidas con las comunidades autónomas. Pues hasta hace 48 horas o 72 horas o 3 o 4 días no estaba claro que se fuera a abordar, y no sé si finalmente se ha presentado un plan que debe ir en línea o corregir de una ley que ya no salió. Pero hace aproximadamente, si no estoy equivocado, unos 7 meses de una de las mayores tragedias que ha vivido este país, que ha sido la Dana de Valencia. No tenemos un plan hidrológico nacional, que es un plan claramente que afecta al conjunto de la red hidrológica nacional, donde hay que hablar si se traspasan, si sobra agua en algunas partes de España, si ese agua que en teoría sobra o no sobra se pueden aprovechar y se puede derivar hacia otras comunidades con graves problemas. Creo que nada de eso se va a tocar, y hace 7 meses, si no estoy equivocado, de una tragedia que no digo que con un plan hidrológico nacional se hubiera evitado, no lo sé, eso sería ya muy especulador por mi parte, pero que afecta al tema de los recursos hídricos, como creo que ha dicho Julián. Nada de eso se va a hablar. No llega a 2 meses, pero debe faltar ya poco, de un casi cero energético en este país, de un apagón, en el que están implicadas centrales nucleares que están en diferentes comunidades autónomas españolas. No solo es que va a hacer 2 meses sin que sepamos, bueno, sí que lo sabemos, porque más o menos pues todo el mundo lo sabe, porque a escondidas los principales responsables de las compañías eléctricas españolas, de energía españolas, que son los que saben claramente qué ha pasado, y todos nos hacemos una idea, pero el gobierno aún no ha explicado ni ha dado una fecha de cuándo va a explicar qué ha pasado de una situación también gravísima que se dio en España, que fue un apagón que afectó a todo el territorio español. Aún no sabemos qué ha pasado. Tenemos un problema grave de financiación, con algunas comunidades, ayuntamientos reclamando fondos, reclamando un sistema de financiación. Nada de eso se va a tocar. Entonces, sobre el papel puede estar bien, pero esto no deja de ser un número más, un extra del circo, un extra del circo. Hasta tal punto, pero el problema es, y tú lo decías, Ismael, o sea, solo va a quedar desafección. Como ha tenido que hablarlo, porque me parece que muchas comunidades del PP, principalmente, no sé si Mazón, evidentemente Juanma Moreno, supongo que Baleares, etcétera, exigen que se hable de financiación autonómica. Como todo el mundo sabe que Cataluña avanza hacia el concierto económico y que lo único que se retrasa es
cuál va a ser el relato que van a construir, qué tejemaneje, cómo van a conseguir que esa medida se tenga que llevar al Constitucional, donde el señor Pompidou avalará, etcétera, etcétera. Como lo único que se está discutiendo es eso. Pero no hay una discusión pública, transparente, de en qué va a consistir ese acuerdo con Cataluña, pues tenemos que escuchar al señor Illa, que creo que es un hombre inteligente, decir, y perdónenme, estupideces, tales como: la financiación singular de Cataluña no la debe temer nadie porque va a ser generalizable. Mire usted, yo de economía sé poco. El café para todos de Maragall. Si es que estamos lengua, en bucle. no, pero si no café o es financiación singular o es generalizable. O es singular o es generalizable. Pero son las mismas o sea, contradicciones las dos del cosas PES. no pueden ser. Pero Juan, que tienes que Pero, o sea, yo te lo conoces mejor de que lengua yo. sé algo. Pero que te conoces el PSC mejor que yo, que son con las contradicciones Claro, históricas pero del no PSC. lo diga usted en público, por el amor de Dios. Claro. O sea, diga usted que la financiación singular de Cataluña, que se la merece, pues que veremos a ver ¿Cómo era se aquello de la financia, no sé qué asimétrica, te acuerdas? singular y generalizable no puede ser, eso sí que me lo sé. De números sé regular, pero singular y generalizable no puede ser. A ver, Bernat. No, bueno, la financiación es una tomadura de pelo que se considera que es extensible para todas las comunidades autónomas, porque lo que al final va a lastrar es el cuota de solidaridad de Cataluña, que se va a ver reducido en largo plazo, igual que País Vasco y Navarra, pues están siendo dos de las comunidades más ricas, están siendo financiadas por el resto de España, ¿no? O sea, una vergonzonería impresionante a nivel de financiación, que es lo que está detrás, es lo que Cataluña quiere copiar, el modelo vasco. El modelo vasco hace que gente muy rica sea todavía más rica gracias a las cesiones a los partidos vascos, ¿no? de PNV y Bildu. Aquí la cuestión está en el elefante en la habitación, es que ¿qué va a pasar con esto? Porque va pasando el tiempo. Porque aquí esto se acordó, va a hacer casi un año lo del cupo fiscal. O sea, Creo que hay el 30 de junio, me parece. 30 de junio, es decir, el pacto de Esquerra Republicana. 30 de junio tiene que hacerse una ley, tiene que pasar, tiene que aprobarse. Yo no sé si hay quórum para aprobar un cupo catalán en el Congreso. Las elecciones autonómicas locales se van acercando, ya queda menos, ya quedan 2 años. Se va a aprobar en 2025 un cupo catalán, o en 2026, para en 2027 ir a elecciones. Eso va más Madrid. No, en el 26 hay elecciones en Andalucía. En el 26 hay elecciones en Andalucía. Con el cupo catalán. Vas a hacer un cupo catalán con elecciones en Andalucía, te lo va a votar tu Izquierda Unida, que ya está mosca. Te lo va a votar Compromís, que está con la mosca también detrás de la oreja. Porque si te lo aprueban al principio de legislatura, pues dices, bueno, pues, sácalo, apruébalo rápido y ya intentaré cambiar el tema. Pero se va acercando las elecciones. Parece que es de las únicas leyes gordas que va a salir. Si sale, eso va a ser la carta de presentación para las próximas elecciones en el resto de España. A mí me cuesta verlo, me cuesta mucho ver ese sistema. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los presupuestos? Decías lo de la Dana, no hay urgencias, habrá que hacer obras, ¿no? Y mientras tanto el gobierno va diciendo que no hace falta presupuestos, que se puede vivir sin presupuestos y que tal. Entonces son grandes contradicciones. Entonces el elefante en la habitación es que, hablando de fontanería, está el agua estancada, y cuando está el agua estancada empieza a oler, y empieza a empozoñar, y si no se mueve, pues empieza a estar todo podrido. Y esto es lo que está pasando en España, pues que como no se aprueba nada, como no hay proyectos, como la cosa no se mueve, pues está todo estancado y empieza a oler mal, o sea, todos estos proyectos de ley que no van a salir hace que pues al final la legislatura esté centrada en estos temas y en el Leire. Y cómo vas con el PSOE, con todo el escándalo del Leire, que yo creo que habrá un porcentaje de la población devota de sanchismo que se crea las historias de que esta mujer es periodista y que buscaba el Pulitzer y estas cosas, pero creo que el grueso de la población es consciente de que era una fontanera que estaba trabajando para Ferraz para desarticular y anular a las investigaciones policiales y judiciales en contra del entorno de Sánchez. Una alumna de Villarejo.
los instrumentos de Villarejo. Una persona que señor Cerdán, señor Sánchez, gente de Ferraz, que os han pillado con el carrito del helado, que os han pillado, que os han grabado haciendo cloaca pura y dura, os han pillado. Y ya está. Entonces me parece muy bien el señor Óscar López y tal, que tenga que salir con el argumentario, pero de verdad que la gente no se lo cree. La gente esto no se lo cree. Entonces, en ese... todo Sánchez, Puigdemont, Junqueras, que están cada uno esperando el indulto total, están esperando la amnistía, poder volver, es lo único que les interesa a los partidos catalanes. No les interesa nada más, ni la financiación, no les interesa ni la ley de vivienda. O sea, lo único que están esperando es Puigdemont y Junqueras. Yo quiero tener mi currículum limpio y entonces ya veremos. Hasta entonces aquí no se mueve nada. Y esto es lo que hay. Entonces, mientras tanto, pero están así. Entonces, oye, todo el mundo está esperando a ver cuándo se calman un poco las cosas para aprobar los presupuestos, para aprobar algunas leyes. Pero en este escenario de escándalos totales que parece que no se va a terminar, ¿realmente alguien piensa que se van a poner de acuerdo los partidos para aprobar las leyes del gobierno? Hace un año que estamos con esta tesitura y aquí no se ha aprobado absolutamente nada. Nada. Más que una ley contra los aranceles de Trump o una cosa. No has hecho nada más. ¿Contra qué aranceles? Sí, contra los de ayer, los de antes de ayer, los de más, los anti-más. Los que estuvieron vigentes. O sea, lo único que hemos aprobado es minutos. una ley contra unos aranceles que aún no sabemos qué aranceles van a ser. En fin, Julián, venga, que la distancia no sea el silencio. Lo que sí que es cierto es que estamos en la segunda mitad de la legislatura y esto cambia el análisis. Eso es un hecho y eso cambia el análisis de las expectativas que hay. Es decir, acaba de aprobar, por ejemplo, López Miras sus presupuestos con el apoyo de Vox, igual que lo hizo antes Mazón. Esto es un efecto diferencial con el presupuesto general del Estado, con Pedro Sánchez, pero es que ahora ya estamos en fase no de buscar leyes que nos aprueben para aguantar la legislatura, sino dando por hecho que ya estamos viendo cuándo es la fecha idónea para cada uno que se presente a las elecciones. Por lo tanto, no necesitan pactos, a lo que me refiero. Ya no creo que Pedro Sánchez ya no va a buscar intentar un pacto porque si lo consiguiera, ¿de qué le va a servir? Para prorrogar el qué, si ya lo tiene prorrogado hasta el final de la legislatura. El movimiento de García Paje... Julián, perdona, Julián, perdona porque, por ejemplo, ayer ya hay presiones abiertas, ya indisimuladas, de obligaciones internacionales de España. Estoy hablando del gasto en defensa. Es que, le guste o no, en algún momento, o convoca elecciones, va a tener que empezar a gobernar, porque si no va a meter al país en problemas mucho más serios de los que ya está. ¿Pero tú crees que alguien Sumar, Izquierda, le van a aprobar, le van a apoyar un aumento del 5% de defensa? No, pero Bernat, pero que llegará algún momento en el que vas a tener que sacar cuentas de algún tipo, porque es que no estás rindiendo solo con Sumar, es que te estás retratando delante de socios de España internacionales gordos. Hay que estar te estás jugando el país. Pero a Sánchez, yo, desde mi punto de vista, le da igual. Él ya sabe que su proyección internacional está prácticamente agotada, está moviendo las patitas como la rana, y él ya sabe que, que él tiene un escenario que se coloca en el postdemocracia liberal, o como quieras decirlo, que es: yo ya estoy en un estado en el que España ya da igual si se aprueban las cuentas, si se rinde, si hay un debate del estado de la nación, si voy a hacer la conferencia, y eso le da igual. Yo soy un muro contra la ultraderecha, contra el aparato de la ultraderecha judicial, político, mediática, y estoy aquí para que no entren los demás. Esto es la justificación que tiene Sánchez para aguantar y para decir: yo no hace falta que apruebe presupuestos, no hace falta que tal. Toda la caterva de partidos políticos que van detrás, desde Sumar hasta los nacionalistas, saben que esto es un bluff, que evidentemente al final solo beneficia a Sánchez, pero que su única forma de sacar réditos, de alguna manera, es estando detrás de ese muro, porque Yolanda Díaz, ya me dirás tú qué va a hacer esta mujer el día después de que Sánchez deje de ser presidente. ¿Y qué va a hacer Sánchez el día después? Es que o sea, la tesis en una situación desjudicializada, sí, que estás relatando, te la compro, sí, pero en una situación judicializada o judicializable como la que estamos, no te la puedo comprar, porque a Sánchez realmente
no le conviene dejar el poder. Y el camino en el que está ahora mismo cada vez está más erosionado. Solo hay que ver las encuestas de esta semana. Es decir, en algún momento tendrá que hacer algo más de vender el muro de contención contra la derecha si es que quiere aguantar en el poder más allá del 27. Y indudablemente eso no lo puedes hacer de espaldas, no solo a Sumar y todas estas cuestiones que dices que señalas muy bien, pero no lo puedes hacer de espaldas a presentarte como un líder medianamente responsable de cara a la opinión pública o de cara, vuelvo, a los electores. Y todo esto no se hace sin presupuestos, no se hace sin medidas no creo tangibles que solucionen algún problema real de los que tienen hoy en Julián, día. venga, te voy a apoyar. Ahora les vamos a dar otra vez la palabra porque estaba muy interesante este diálogo, pero te voy a apoyar y cada vez que tú levantes un poquito la voz te entro. Venga, adelante. Pero digo que es que no es necesario, Ismael. No es necesario. O sea, yo coincido ahí con Bernat. No necesita cumplir con la ONU. No necesita cumplir con tener una imagen de líder internacional. No. Es absolutamente resistencia semanal. Hay una cuestión que es, yo creo que interesante traer aquí, que es, en política, todos los cargos duran una semana. Cada Consejo de Ministros, a los ministros les renuevan el contrato durante una semana. Eso hace que los políticos vivan con un cortoplacismo absoluto. Y Pedro Sánchez lo único que piensa es si la semana que viene va a continuar. La visión a largo plazo, como llegar a pactar el 5% del gasto en gasto militar, no le preocupa para esta semana. Por lo tanto, patada y para adelante. Y así, sucesivamente, ¿cuántas veces lo puede hacer? Pues más o menos unas 100, que son las semanas que le quedan hasta que no tenga más remedio que llegar a elecciones. Y la cuestión está en el momento en el que vea la posibilidad de que presentándose elecciones puede volver a renovar otros 4 años, entonces sí que te volverá a activar la posibilidad de hacer un presupuesto, pero de momento está en el puro manual de resistencia. Pero, Julián, entonces en el fondo estás coincidiendo conmigo. Necesita algo más para revalidar el poder que lo que está haciendo ahora. Y eso es plenamente consciente. Pero yo creo que así como cuando hace ya muchos años se hablaba de cuando el Kremlin era el Kremlin, y el bloque de acero era el bloque de acero y los países del este bajo la mano militar y de la Unión Soviética o en el marco de la Unión Soviética era otra cosa. Había una ciencia entre los periodistas y los analistas que no era puro bluff, que era la kremlinología. Es decir, tenías que intentar entender, más allá de lo que se aprobara, más allá de las formas, tenías que intentar entender en realidad qué se quería decir, o sea, qué se quería hacer. Era muy importante entender eso, ¿no? Porque evidentemente en un sistema donde absolutamente falta de transparencia, donde no se habían dejado de rendir cuentas ante los electores, porque no había formalmente unas elecciones que no valían para nada, para revalidar el poder del buró político con un 99,99%, pues evidentemente todo lo que se traspasaba al pueblo, a la ciudadanía, pues era falso, era fachada, era decorado. Y entonces si querías saber qué pasaba, tenías que especializarte desde los gestos, la gestualidad de los líderes, cómo se miraban el uno al otro, hasta qué había ocurrido no sé dónde, y tenías que desarrollar lo que se conocía entonces como la kremlinología. Bueno, perdonad, enseguida os vuelvo la palabra porque... Eso lo relata muy bien en La muerte de Stalin. Pero yo quiero decir, yo creo que en este país, como evidentemente se ha renunciado, por razones que habéis descrito perfectamente, como este régimen, este gobierno, ya ha renunciado a la transparencia, ha renunciado a rendir cuentas, no lo hace. Es decir, de hecho, que es un gobierno que gobierna sin presupuestos, lo cual no solamente es inconstitucional, sino que además es la mayor y absoluta falta de rendición de cuentas que se puede dar en un país. Es decir, un país, oiga, hay una ley, pero el dinero de los españoles me lo gasto como me sale de la punta de la nariz. Porque no hay ninguna ley que me diga que usted tiene que tal, usted tiene que cual y usted tiene que hacer esto. Me lo gasto como me sale de la punta de la nariz. Y yo veré si llego al 2 o al 3 o al 1,72% en gasto de la defensa y dependerá exclusivamente de mi santa voluntad. Como decía en una serie de televisión el comisario
interpretaba perfectamente Juan Diego, de mis santos cojones. Decía, no, es que ahora hablaba descojonado. No te lo va a vetar el algoritmo esto. Pero Sí, bueno. esto ya te va a meter un zumbido de estos censor. Perdón. No, pero es que- o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que lo que tú dices, Ismael, o sea, tienes razón, pero es que son las dos partes de lo mismo. Es decir, uno, esa rendición de cuentas, o sea, quien piense que el gobierno tiene alguna preocupación por esa rendición de cuentas o por cumplir sus obligaciones constitucionales, como son los presupuestos, o que tenga la mínima creencia de que necesita aprobar leyes o presupuestos porque esto así funciona un Estado, se equivoca. Sánchez le importa lo más mínimo. Yo creo que en ese error ha caído Feijóo. Eso Sánchez es, o sea, que él sabe y a él no le preocupa nada y está convencido en su relato público que eso ya es indiferente. O sea, que un país puede estar 5 años sin presupuestos si es para evitar que entre la ultraderecha, para que gobierne su bloque progresista. O sea, él le da igual eso. Ni rendición de cuentas, ni conferencia del Estado de la Nación, ni tal, ni presupuestos, no le importa. Ahora bien, y creo que es lo que dices tú, y dice Julián, Sánchez, ¿qué es lo que quiere? Básicamente su principal escenario es volver a ganar unas elecciones. Eso es su mayor motivación, la única motivación que es su manual de resistencia. Seguir, pues vencer y ganar a los... Y si perdiera las elecciones, ser el líder de la oposición con un partido hecho a su imagen y semejanza. Sí, que es eso ya... Yo de eso yo no estoy tan seguro. Pero ya, yo quiero decir, y termino con eso. Espera. Y entonces, en esa tesitura, ¿qué pasa? Yo creo que a Sánchez y Feijóo, a Sánchez es el que le interesa adelantar elecciones. Y a Feijóo, no. ¿Por qué? Porque Sánchez necesita, como tú decías, algo para llevar a unas elecciones. Necesita que no se le vea solo como soy el presidente que me he pasado una legislatura simplemente solo que he sido capaz de conformar una mayoría que solo ha servido para hacerme presidente a mí y para cambiar ese coche. Y he tenido al país bloqueado 3 años o 4 años solo para hacerme presidente, porque he sido incapaz de articular ninguna mayoría para aprobar nada, ni progreso, ni no progreso, ni territorial, ni no territorial. No he sido capaz para aprobar nada. Entonces, en esa tesitura, si no es capaz de aprobar nada, Sánchez no puede convocar elecciones, porque no tiene nada que vender. Pero, perdonad, entonces estará 2 años y acabará elecciones, que es lo que prefiere Feijóo. Feijóo no quiere que se adelante elecciones, no quiere una moción de censura. Quiero que esto se agote terminalmente hasta el punto de que en 2 años ya, después de no haber hecho nada, pues la gente echa a Sánchez. Pero Sánchez está deseando de aprobar cualquier cosa para convocar elecciones. Pero vuelvo a lo mismo, refuerzo lo que comentaba. Primero, ahora mismo, si adelanta elecciones, en el balance solo tiene aprobada la ley de amnistía. Y eso es muy duro, ir así a unas elecciones. ¿Y una ley? Ley de amnistía, es lo único que tiene aprobado. Que tiene al principal beneficiario que está todavía ahí dando vueltas. Bélgica, pero que no puede volver. Pero factualmente lo único que ha aprobado en el Congreso es una ley de amnistía. Entonces no puedes ir a una serie. Por eso necesitará hacer algo ejecutivo por el camino para poder tal. Segundo asunto, hombre. Pero que la ley de amnistía era, o sea, perdona que te interrumpa. No, para nada. O sea, no es que he aprobado, es que cuando se planteó la investidura necesito una ley de amnistía para hacer un bloque de progreso, para hacer una legislatura de progreso. Es el paso previo, la condición sine qua non para poder articular medidas de progreso. Se ha hecho la ley de amnistía, pero no ha habido ninguna medida de progreso. Ahí vamos. Segundo asunto, Feijóo, estoy de acuerdo contigo, le interesa que esto muera pero por coma profundo. Pero entre todas las cosas, imagino que ahora en el Congreso de julio querrá por fin hacer el partido a su medida y que el partido ruede. No imagino que no será tan alumbrado como para meterse, para forzar elecciones o mociones de censuras que he visto que están ya animando por ahí después de esto de Leire, ¿no? De la semana de Leire, de su magnífico libro. Creo que le han ofrecido ya algo en el Times o todavía no. Corta. No, mira, es un gobierno, es un presidente, lo digo porque cualquier esquema, volviendo a lo de criminología, que no tiene ni gobierno, ni le interesa. O sea, el Consejo de Ministros que tiene un Consejo de Ministros porque, hombre, ya sería muy gordo, ¿no? Que Sánchez dijera, no voy a tener ni ministros. Tiene un esquema doblado entre sus asesores. Tiene un esquema doblado, o sea, tiene una Dirección General de Asuntos Autonómicos, una Dirección General de Política Económica, o sea, tiene doblado el Consejo de Ministros. Y cuando algún ministro se equivoca, porque no se ha leído a fondo o no se ha estudiado como debe el argumentario de la mañana, Sánchez lo desautoriza sin más. 24 horas después de que la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles,
dijera que respaldaba a la responsable del CNI, Margarita Robles tuvo que salir y cesar a la responsable del CNI. No te estoy hablando de una reducción de conserjes del ministerio, te estoy hablando de la responsable del CNI. Pero también 24 horas después de que Marlaska hiciera no sé qué, Marlaska tuvo que callarse o tuvo que rectificar. Es decir, el Consejo de Ministros forma parte del decorado, es algo instrumental. Es mentira, no son ministros. La señora Yolanda Díaz, pues ¿qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? El señor Urtasun es que dijo lo de descolonizar los museos y es que yo creo que ya no ha vuelto a decir nada más, ¿no? No, todo el mundo, además, en el Consejo de Ministros sabe que no vale de nada, que son ministros de pacotilla. ¿Por qué hay que poner ministros? ¿Por qué hay que poner ministros? No porque jueguen un papel realmente de Consejo de Ministros. Porque tiene que llenar cupos. Pero de todas maneras, Sánchez ahora Pero también... aportando, incidiendo en lo que decía Juan, hay un aspecto que no es habitual, ¿no? O sea, normalmente, cuando tú, por ejemplo, tienes una autonomía, como es la valenciana, en la que gobierna el PP, pues tú tienes que tener un líder del PSOE que vaya en contra de lo que dice el Parlamento, pero luego también tendrás que tener una cierta reivindicación hacia el gobierno de España, ¿no? Porque estás en un espectro autonómico. La líder del PSPV es Diana Morant, es la ministra. Esto le impide el que haya un mínimo de reivindicación hacia arriba porque se estaría criticando a ella misma, ¿no? Como miembro como miembro del Consejo de Ministros. Pero luego además hay otro factor, y es que, por ejemplo, la candidata que ya se ha proclamado para el Ayuntamiento de Valencia es Pilar Bernabé, que es la delegada del Gobierno y la que está ahora sentada a 2 asientos de Pedro Sánchez cuando se celebra el comité del PSOE. Es decir, todos los tentáculos de Pedro Sánchez caerían porque lo tiene todo absolutamente cogido de la mano. Por lo tanto, el servilismo es absolutamente imprescindible. Y la posibilidad de margen de maniobra. Es que no existe. Luego, pero Marichus, Pilar Alegría. Es decir, Pilar Alegría, ministra de Educación, la candidata por Aragón. Marichus. Y tienes al Lambat diciendo no sé qué, la María Jesús Montero. Pero esto no es habitual. No es habitual que los ministros vayan. Oscar Gómez en Madrid. Y no pueda tener más. López, perdón. Sí. Oye, os he prometido 3/4 de hora máximo y voy a intentar cumplirlo si es posible. Les recomiendo a todos ustedes, a mí por lo menos me ha encantado, a todos ustedes, que vayan a Economía Digital de la Comunidad Valenciana y lean el artículo de Cristóbal Aguado Laza, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, AVA-Asaja, que es un hombre que muy claro sobre en una crítica que hace de los ecologistas diciendo, ¿pero qué están diciendo estos señores? Pero no da ejemplos muy concretos, no se queda simplemente en la descalificación política o ideológica, sino que va a leyes concretas, va a críticas concretas y habla también de algunas de las cosas que pasaron con la Dana. Ismael, Bernat, tú no, Julián, aquí te toca, bueno, puedes decir lo que quieras, pero como no estabas, anoche se celebraron los premios Women Value en el Caixa Forum de Madrid, la Fundación La Caixa, con no sé cuántas financieras, con algunos invitados ilustres que participaron y quedó un premio muy bonito, me parece, ¿no? Muy bonito. Sobre todo, yo lo dije, en fin, vamos, cuando miras los currículums de la gente que estaba allí, de los premiados y de las candidatas, la verdad es que dices, este país cuánta riqueza atesora en talento, cuánta riqueza atesora. Gente brillantísima, no solo currículums académicos sino de cosas que están haciendo, de proyectos que han liderado y que han puesto en marcha. Lo podrán ustedes encontrar no solamente en las webs de Economía Digital, por supuesto, pero también en los foros del Grupo ED o en nuestras redes sociales. Encontrarán ustedes suficiente documentación e información gráfica y textual sobre lo que fueron la entrega de estos premios. ¿Alguna cosa más, señores? Ismael, Bernat, Julián, ¿alguna cosa más? ¿No? ¿Julián? ¿No? ¿Seguro?
Yo de momento estoy escuchando y pidiendo paso de vez en cuando, pero si quieres que me ponga a hablar, yo le doy al play, No, 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 no no, hay, no hay problema. ya nos queda muy Lo de, poquito. lo de Cristóbal Aguado es posiblemente de los dirigentes empresariales más concienzudos y más argumentados que hay a la hora de verter opiniones. Solo un detalle. Más al sur de Gandía, es decir, a 80 kilómetros de Valencia, las playas hoy tienen todavía cañas de la Dana. Es decir, la cantidad de basura ecológica que se tenía que respetar porque era ecorradicalismo llevado al extremo, fue lo que destrozó en su paso cuando llegó la Dana y la que todavía está manchando las playas de la Comunidad Valenciana. Para que nos hagamos idea de la importancia que tiene lo que dice Cristóbal, por ejemplo, de que esté prohibido a 5 metros de un cauce el poder utilizar fitosanitarios. Julián, si necesitan ayuda, que la pidan. Bernat García, alias Pedro Sánchez. Te ha faltado un poco ahí de entonación, ¿verdad? Bernat García, Julián Larraz, Ismael García, muchísimas gracias a todos. Gracias, por supuesto, a todos ustedes, queridos amigos. Esto es La Plaza y yo les invito, por supuesto, no solamente a que se descarguen el programa, el episodio, a que nos sigan, a que nos apunten en sus notificaciones para que cada vez que se produzca un cambio pues les llegue a ustedes directamente, y a que digan lo que les apetezca en los comentarios, a que participen si les gusta, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, todo, eso sí, espero, dentro de la cordialidad y la buena educación que nos gustaría que presidiera todos y cada uno de los actos de este país. Gracias también a César Pérez y gracias a Gina Neira, que han hecho lo que no se ve aquí, pero que permite que esto funcione. Muchas gracias.